Todo empezó un martes a las 6:14 de la tarde. No estaba haciendo nada extraordinario, solo preparando café después de un día largo en la oficina. El sonido de mi celular vibrando sobre la mesa rompió el silencio de ese departamento donde, últimamente, parecía que yo era el único habitante emocional. Miré la pantalla. Era un mensaje de mi papá. Mi papá no mandaba mensajes. Él llamaba. Él regañaba. Él ordenaba. Pero mandar mensajes. Eso no era él. Y tal vez por eso lo abrí con esa sensación de nudo en el estómago, esa intuición que te avisa antes de que la realidad te golpee. El mensaje decía: Hijo, necesitamos todo tu ahorro para ayudar a Teo. Lo vamos a enviar a rehabilitación a Suiza. No hay tiempo. Tu hermano te explicará. Leí esas palabras 2 veces. 3. 4. Pero no cambiaban. Todo tu ahorro. No hay tiempo. Tu hermano te explicará. La taza de café empezó a temblar en mi mano sin que me diera cuenta. Antes de poder reaccionar, el teléfono volvió a sonar. Daniel. Por supuesto. Contesté. ¿Qué pasó? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía que nada bueno. Daniel no saludó. No preguntó cómo estaba. Su voz entró directo, como una orden. Alex, necesito que transfieras el dinero hoy mismo. Papá ya te dijo, ¿no? Teo tuvo una recaída. Es grave. Ya está reservado el centro en Suiza, pero hay que pagar por adelantado. Me quedé en silencio. No porque dudara del problema, sino porque dudaba de ellos. ¿Qué tan grave? Pregunté finalmente. Daniel soltó un suspiro exagerado, como si lo cansara explicarme las cosas. Muy grave, Alex. Tú no entiendes. Nosotros hemos estado cargando con todo. Papá no tiene ya cómo pagarlo. Eres el único que tiene ahorros de verdad. Teo es tu familia, ¿no? Ayuda por una vez. Ayuda por una vez. Me mordí la lengua. Porque si algo había hecho toda mi vida era ayudar. Ayudé cuando Daniel perdió su primer trabajo por irresponsable. Ayudé cuando chocó el auto de papá. Ayudé cuando Teo nació y no tenía ni pañales. Ayudé cuando mi mamá murió y ellos se desmoronaron mientras yo tenía que ser el adulto. Yo siempre ayudaba. Pero para ellos, nunca era suficiente. Respiré hondo. ¿Ya hablaron con un médico? ¿Ya revisaron el centro? Ya. Daniel me interrumpió. Alex, no cuestiones todo. Haz el depósito y ya. Es tu sobrino. No seas egoísta. Ahí estaba. La palabra mágica. Egoísta. La palabra que mi familia usó toda mi vida para mantenerme obediente. Tenía una forma de clavarse en mis costillas como un dardo envenenado. No soy egoísta, dije, tratando de mantener la calma. Entonces transfiérelo. Cerré los ojos. Para ellos era tan simple. Tan automático. Tan obvio que yo debía entregar lo más valioso que tenía sin preguntar nada. Como si mis años de sacrificio, doble turno, estudios nocturnos y renuncias no significaran nada. Como si mi ahorro fuera propiedad de todos menos mía. Está bien, dije finalmente. Haré la transferencia. Daniel no respondió, gracias. No dijo, te debo una. No dijo, te lo compensaremos. Solo dijo, te paso la cuenta. Hazlo hoy. Si Tai se muere, será tu culpa. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono con un frío que me recorrió el cuerpo entero. Cada palabra había sido un golpe certero. Cada frase, una evidencia de que para ellos yo no era un hermano. Era un cajero automático. Aún así, Teo sí era mi familia. Y no tenía la culpa de nada de lo que su papá hacía. Seguí mirando el mensaje de mi padre. Pensé en Teo niño, en su sonrisa tímida, en las veces que yo le enseñé a andar en bicicleta. Pensé en cómo me veía como un héroe cuando tenía 5 años. Yo no podía abandonarlo. Pero lo que sí podía abandonar era la versión vieja de mí mismo. El Alex que siempre decía sí sin pensar. El Alex que ponía su dinero y su alma en manos de otros. El Alex que creía que ser útil era la única forma de ser querido. No. Ese Alex ya no existía. Tomé el celular, marqué a la única persona que sabía exactamente lo que estaba pasando. La licenciada Foster contestó al primer tono.
Alex, ¿lista la transferencia falsa? Preguntó con voz tranquila. Sonreí por primera vez en todo el día. Sí, dije. Me la van a robar hoy. Ella rió con una suavidad que me devolvió el alma. Perfecto. La cuenta está preparada. Cuando transfieran, el dinero quedará congelado automáticamente. No podrán mover ni un centavo. Y tu patrimonio real sigue intocable. Respiré hondo. Sí. Ellos creían que habían atrapado a su presa. Pero no sabían que esta vez yo no era la presa. Gracias, Foster. Hoy termina una historia. Y empieza otra. Hoy eliges tu libertad, respondió ella. Colgué. Miré mi departamento, pequeño, sencillo, pero mío. Miré mis manos, cansadas, pero firmes. Miré mi reflejo en la ventana, un hombre que dejó de huir. Y dije en voz baja. No voy a seguir pagando con mi vida las deudas emocionales de mi familia. Abrí la laptop. Entré al banco. Hice la transferencia. Y mientras veía la pantalla confirmar la operación, sentí algo inesperado. Paz. No miedo. No culpa. No rabia. Paz. Porque aunque la familia que tenía me estaba robando, yo estaba ganando algo que nunca antes tuve. Control. Y no sabía entonces que esa transferencia iba a ser el primer dominó en la cadena que revelaría quién era realmente cada uno de ellos. Incluido yo. Cuando la pantalla del banco mostró transferencia realizada con éxito, me quedé un momento inmóvil, observando esas palabras como quien mira una sentencia de muerte y liberación al mismo tiempo. Dejé que el silencio llenara la habitación. Era un silencio distinto, no ese silencio frío de soledad, sino uno que parecía decirme. Ya basta, Alex. Ya dejaste de vivir para ellos. Pero, como siempre pasa, el pasado es un animal que despierta cuando menos lo esperas. Y mientras contemplaba la pantalla, los recuerdos empezaron a abrirse paso sin pedir permiso. La primera imagen fue de cuando tenía 12 años. Mi hermano Daniel había roto la ventana de la cocina jugando fútbol dentro de la casa, algo que claramente estaba prohibido, pero cuando mi papá regresó y preguntó qué había pasado, Daniel me miró. Y dijo. Fue Alex. Mi papá me regañó. Me castigó sin cenar. Y yo, no dije nada. No porque fuera culpable. Sino porque ya entonces sabía que, hiciera lo que hiciera. La voz de Daniel siempre iba a pesar más que la mía. La segunda imagen llegó casi inmediatamente. Yo con 18 años, recién entrando a la universidad. Trabajaba medio turno en un restaurante para pagar los materiales que necesitaba. Un día llegué a casa y encontré a Daniel con mis ahorros de ese mes en la mano. Lo necesito para el taller, dijo. Pero, es para mis libros, respondí. Papá dijo que te lo repongo. No seas así. Nunca me lo repusieron. Y cuando quise reclamar, mi papá me dijo. Hijo, tu hermano está pasando por mucho. Sé comprensivo. Ese era el patrón. Siempre lo fue. Y yo, durante años, acepté ese papel sin cuestionarlo. Como si yo hubiese nacido con un letrero invisible en la frente que decía. Disponible para sacrificio familiar. Volví al presente, inhalando hondo. El olor del café frío en la mesa me recordó que llevaba más de una hora quieto, pensando. Me levanté, preparé una nueva taza y me obligué a continuar con mi día como si nada. Pero era imposible. Cada vez que daba un sorbo de café, otra escena del pasado aparecía. Como aquella vez que compré mi primer auto, usado pero mío, pagado con propinas y horas extras. Daniel lo chocó a los 3 días. Estaba borracho, admitió entre risas. ¿Y por qué lo tomaste? Pregunté. Porque tú nunca lo usas. Cálmate. Te lo arreglo. Nunca lo arregló. Yo terminé pagándolo. O aquella Navidad en la que Teo tenía 5 años. Daniel llegó sin regalos porque no tenía dinero. Y adivina quién tuvo que entrar a la madrugada al supermercado para comprarle juguetes al niño para que no se quedara con las manos vacías. Mi papá abrazó a Daniel esa noche y le dijo. Eres un buen padre. No te castigues por lo que no puedes dar. Yo estaba al fondo de la sala, sosteniendo el recibo de lo que él no podía dar. Y, sin embargo, jamás dejé de querer ayudarlos. No porque fuera tonto. Sino porque todavía creía que algún día mi familia iba a verme. Agradecerme.
Reconocer aunque fuera un poco el esfuerzo que hice siempre. Pero nunca pasó. Y poco a poco, fui aceptando una realidad cruel. Para ellos, mi vida era su plan de emergencia. Mi dinero era su red de seguridad. Mi estabilidad era su comodín. Así crecí. Así viví. Así me acostumbré. Hasta hoy. Hoy, mientras veía la transferencia en la pantalla y escuchaba el eco de mis recuerdos, entendí algo. Yo no era mezquino. No era egoísta. No era frío. Yo estaba cansado. Cansado de ser útil, pero no amado. Cansado de ser necesario, pero no respetado. Cansado de ser un recurso, pero nunca un hijo. Mi celular vibró. Un mensaje nuevo. De mi papá. Gracias, hijo. Sabía que no nos ibas a fallar. Estamos orgullosos de ti. Me reí. No por alegría. No por alivio. Me reí porque después de tantos años, seguían hablando de mí como si yo fuera un soldado obediente, no un hombre con vida propia. Luego llegó un mensaje de Daniel, casi al mismo tiempo. Qué bueno que al fin hiciste lo correcto. Bienvenido a la realidad, hermanito. Ahora estás igual que nosotros. Ahí estaba. La verdad detrás de todo. No querían ayudar a Teo. No querían rehabilitación. No querían salvar nada. Querían que yo cayera. Que yo perdiera mi estabilidad. Que yo dejara de ser el responsable para convertirme en uno más del caos que ellos habían creado. Querían arrastrarme a su nivel. Pero lo que no sabían, lo que nunca imaginaron, es que yo llevaba 2 años preparándome para este momento. 2 años blindando mis cuentas. 2 años invirtiendo en fondos que nadie conocía. 2 años aprendiendo a decir no. 2 años entendiendo que la familia no siempre es un refugio. A veces es el incendio. Mire el mensaje de Daniel una vez más y respondí. Hecho. Les deseo lo mejor a los dos. Después dejé el teléfono a un lado. Tomé mi café. Miré la ciudad desde mi ventana. Sentí que algo en mí, algo grande, estaba a punto de cambiar para siempre. La familia creía que ese mensaje era una victoria. Pensaban que me habían partido el alma. Pensaban que me habían dejado desnudo y sin futuro. Pero lo que realmente habían hecho era cortarme la última cadena emocional que me mantenía atado a ellos. Y aunque todavía no lo sabían, yo ya no era el Alex de antes. El Alex que ellos moldearon para servir. El Alex que ellos culparon por todo. El Alex que entregaba todo sin recibir nada. Ese Alex había muerto. Y en su lugar estaba yo. Más despierto, más firme. Y por primera vez en mi vida. Verdaderamente libre. La transferencia estaba hecha. El dinero, o lo que ellos creían que era mi dinero real, ya no estaba en mi cuenta. Y apenas 2 horas después, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de mi papá, corto, seco, como si hubiese sido dictado por Daniel. Listo, hijo. Recibido. Haremos lo correcto por Teo. Haremos lo correcto. La frase me dejó un sabor amargo. Porque si realmente quisieran hacer lo correcto, jamás habrían tocado mis ahorros con esa naturalidad brutal con la que pedían, exigían y manipulaban. Si realmente quisieran lo mejor para Teo, no usarían su dolor como moneda de cambio. Pero en mi familia, el dolor siempre fue una herramienta, no una herida. Suspiré y dejé el celular boca abajo sobre la mesa. No quería seguir viendo sus mensajes. No quería seguir sintiendo que debía justificarme ante ellos. Me puse la chaqueta y salí a caminar. Necesitaba aire. Eran las 9 de la noche. La ciudad estaba viva, con ese ruido constante que mezcla motores, risas y pasos. Me perdí entre la gente, pasando desapercibido, como me había pasado toda la vida con mi familia. Yo era el hijo invisible. El hermano funcional. El apoyo automático. Pero ahí, entre desconocidos, me sentí más visto que nunca. Caminé varias cuadras hasta llegar a un parque pequeño. Me senté en una banca y apoyé los codos sobre las rodillas. 3 niños jugaban cerca, corriendo con una pelota de colores. El sonido de sus risas me recordó a Teo cuando era pequeño. Mi sobrino siempre había sido distinto. Frágil, pero inteligente. Muy sensible. Y quizás por eso cayó donde cayó. No por maldad, sino por soledad. Pensé en él, en su mirada triste los últimos años.
En cómo Daniel lo regañaba por todo. En cómo mi papá lo llamaba débil. Nadie entendía a Teo. Solo lo exigían. Y ahí estaba yo, sentado en la oscuridad de un parque, sabiendo que acababa de entregar una suma enorme de dinero bajo la promesa de ayudarlo. Cuando en el fondo, algo dentro de mí gritaba que esa promesa era falsa. Saqué el celular. Marqué. La licenciada Foster contestó casi al instante. ¿Todo salió como esperábamos? Preguntó con su tono seguro. Sí, dije. Ya recibieron el dinero. Daniel está celebrando como si hubiera ganado la lotería. Ella rió, con esa risa que no es burla, sino confirmación. Perfecto. Entonces el sistema ya lo bloqueó. Ese dinero no puede usarse para nada. Se congeló automáticamente durante la transferencia. Me recliné en la banca. ¿Y si intentan moverlo? No van a poder. La cuenta es solo una fachada. Cualquier intento será invalidado. Y lo más importante, hizo una pausa, tu dinero real sigue intacto, Alex. Ellos no pueden tocar lo que está en el fideicomiso. Cerré los ojos. Sentí como un peso se levantaba de mis hombros. Años de cargar culpas que no eran mías. Años de cargar responsabilidades que nunca me pertenecieron. Foster, dije con voz baja. ¿Crees que hice bien? Ella no dudó. Alex, hiciste lo único que podías hacer después de décadas de abuso emocional. Te protegiste. Por primera vez en tu vida, elegiste tu paz antes que tu familia. Eso no te hace malo. Te hace libre. Sus palabras me golpearon. Libre. Una palabra que nunca había usado para describirme. Gracias, murmuré. Puedes llamarme cuando quieras. Voy a estar pendiente. Esta es solo la primera parte del proceso. Colgué. Y ahí, con la luz tenue del parque iluminando mis manos, tuve una epifanía simple pero devastadora. Mi familia acababa de cometer el mayor robo de mi vida. Y aún así, yo no había perdido nada. Porque el dinero que se llevaron no era el fruto de mis años de sacrificio. Era solo una prueba. Una distracción. Un espejo falso diseñado para mostrarme quiénes eran realmente cuando creían tener todo el poder. Mi papá lo aceptó sin dudar. Daniel lo celebró sin remordimiento. ¿Y Teo? Teo ni siquiera sabía qué estaba pasando. Me levanté para caminar de regreso a casa, y mientras avanzaba, una parte de mí empezó a sentir algo muy parecido a la tranquilidad. No solo porque mis bienes estaban protegidos. No solo porque había actuado a tiempo. Sino porque por primera vez vi la verdad sin filtros. Mi familia no quería salvar a Teo. Querían salvarse a ellos mismos. Quería pensar que me dolía. Que sentiría rabia. Que me partiría el alma confirmar lo que siempre sospeché. Pero no. Lo que sentí fue claridad. Fría. Precisa. Innegable. Llegué a mi edificio, entré al elevador y cuando la puerta se cerró, vi mi reflejo en el espejo metálico. Ya no veía al Alex silencioso que cargaba con todo. Ni al Alex que se culpaba por pedir respeto. Ni al Alex que pensaba que amar a la familia significaba perderse a sí mismo. Lo que vi fue un hombre en transición. Un hombre que, aunque herido, estaba aprendiendo a elegir su propio valor. Y cuando el elevador llegó a mi piso, dije en voz baja, como un juramento. No volveré a perderme por ellos. Porque aunque ese día mi familia creyó que había ganado, en realidad lo único que habían hecho era enseñarme la verdad. El mayor asalto no fue al dinero. Fue a mi corazón. Y ese, por fin, lo estaba recuperando. El día después de la transferencia amaneció extraño. No porque algo hubiera cambiado afuera, sino porque yo había cambiado por dentro. Había una calma nueva, una que no sabía describir, pero que sentía en los hombros, en la espalda, en la forma en que respiraba. Como si durante años hubiera cargado un peso que ya no pertenecía a mi cuerpo. A media mañana recibí el mensaje que esperaba, aunque no por eso dejó de doler. Era de mi papá. Ven a cenar esta noche. Vamos a celebrar que Teo tendrá una nueva oportunidad. La familia te lo va a agradecer. 7 de la tarde. La palabra agradecer casi me causa risa. Jamás existió gratitud en esa casa. Solo exigencias disfrazadas de cariño condicional. Después, otro mensaje. De Daniel. Prepárate para la cena. Hoy sí vamos a brindar. Te lo ganaste, hermanito.
Ese hermanito siempre me había hecho sentir pequeño. Inferior. Como si mi rol fuese el de obedecer y callar. Pero esta vez leí ese mensaje con otra mirada. La de alguien que ya no estaba bajo su control. A las 7:05 de la tarde llegué a la casa familiar. Una casa que siempre sentí prestada, como si mis pasos no pertenecieran ahí. Las luces estaban encendidas. Se escuchaban voces, risas, el sonido de copas chocando. Era una celebración. Por mi supuesta ruina. Entré sin hacer ruido. Mi papá estaba sentado en la cabecera de la mesa como un rey cansado. Daniel a su derecha, sirviéndose vino caro, vino que estoy seguro jamás habría comprado si no creyera que tenía el bolsillo lleno gracias a mí. A su izquierda, la esposa de Daniel reía con ganas, como si el mundo finalmente estuviera conforme a sus necesidades. Todos parecían felices. Livianos. Triunfantes. Alex. Exclamó mi papá al verme. Pasa, hijo, te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Una frase que nunca escuché cuando realmente la necesité. Me senté sin decir nada. Observé la escena como alguien que mira desde afuera, como si ya no perteneciera al guión. Daniel levantó su copa. Brindemos, dijo, orgulloso, inflamado, por Alex, que por fin entendió que la familia es primero. Hiciste lo correcto, hermano. Todos levantaron sus copas. Yo no. No tienes idea de lo bien que nos cayó ese dinero, añadió Daniel, sin la menor vergüenza. Por fin podremos solucionar las cosas. Solucionar las cosas. No mencionó a Teo. No mencionó Suiza. No mencionó rehabilitación. Solo cosas. Cosas que seguramente tenían su nombre escrito encima. Mi papá intervino. Sabía que podíamos confiar en ti, hijo. Por eso no me dio miedo pedirte tanto. Has sido bendecido, Dios te dio más oportunidades. Me quedé mirándolo. No por sus palabras, sino por lo que representaban. Para ellos, yo no era un miembro de la familia. Era un recurso. Una función. Una reserva emocional y económica. Nunca fui visto como un hijo igual. Solo como el que resolvía. Daniel dio un sorbo a su copa, me miró y soltó la frase que encendió todo. Bueno, Alex, ahora sí estás como nosotros. Quebrado. Sin ahorros. Sin seguridad. Bienvenido al mundo real. Mi papá rió. Su esposa rió. La mesa rió. Y ahí fue cuando entendí todo. No querían salvar a Teo. No querían ayudarlo. No querían rehabilitación. No querían una oportunidad de vida. Querían verme caer. Querían verme vacío. Querían verme igual de perdidos que ellos. Y aún así. Yo no sentí dolor. No sentí rabia. Lo único que sentí fue una claridad tan potente que casi me dio risa. Porque ellos celebraban mi supuesto derrumbe. Sin saber que no me había caído. Sino que me había levantado de la única forma que ellos nunca imaginaron. Con libertad. Daniel seguía hablando, con el ego inflado como un globo. ¿Sabes qué es lo mejor, hermano? Dijo, apoyando la copa sobre la mesa. Que ahora sí vas a tener que aprender cómo vivimos nosotros. Sin privilegios. Sin colchón. Sin esa vida perfecta que siempre te permitiste. Me incliné un poco hacia él. Daniel, dije calmado, ¿qué te hace pensar que ahora vivo como tú? Él se echó hacia atrás, sorprendido. Pues porque ya no tienes nada, ¿no? Eso era todo lo que tenías. Todo. Esa palabra, todo, resonó en mi mente. Él realmente creía que ese dinero era mi todo. Mi vida. Mi principio y mi final. Y entendí, con una claridad absurda, por qué vivía él como vivía. Para él, el dinero era su identidad. Su único valor. Su única defensa contra un mundo que nunca entendió. Lo miré y dije. Si crees que eso era todo lo que tenía. Entonces nunca me conociste. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Me recargué en la silla. Que ustedes robaron exactamente lo que yo les dejé robar. El silencio cayó como una bomba en el comedor. Mi papá dejó la copa en la mesa con un golpe seco. ¿Qué estás diciendo, Alex? Los miré a todos, uno por uno, y sentí algo nuevo. No miedo. No culpa. No dolor. Poder.
El poder que te da darse cuenta de que toda tu vida fuiste subestimado por las personas equivocadas. Sonreí por primera vez en la noche. Estoy diciendo que la única parte de mí que pudieron tocar fue la que yo decidí soltar. Y mientras ellos intentaban descifrar mis palabras, yo descubrí algo aún más grande. Ellos no habían destruido nada. Ellos me habían liberado. No lo sabían aún. Pero la fiesta que celebraban esa noche no era mi ruina. Era su pérdida. Salí de la casa familiar con el eco de las risas todavía rebotando en mis oídos. Eran risas duras, huecas, de esas que no nacen de la alegría sino del ego. Risas que celebraban mi supuesto derrumbe económico. Risas que, por primera vez, ya no me atravesaron como antes. Caminé hacia el auto sin apuro. No porque estuviera tranquilo, sino porque algo dentro de mí estaba empezando a despertar. Ese algo era la certeza de que necesitaba ver a Teo. Mi sobrino. El único que nunca me pidió nada. El único que jamás se aprovechó de mí. El único que siempre vio en mí algo que ni mi hermano ni mi papá pudieron ver. Un refugio. Marcó un número en mi celular. ¿Hola? Respondió Teo, con la voz cansada, rasposa, como la de un muchacho que todavía lleva heridas abiertas por dentro. Soy yo, Alex. ¿Dónde estás? Hubo un silencio. Uno largo. En casa, susurró al fin. ¿Por qué? Voy para allá, le dije. No te muevas. Teo tragó saliva. ¿Pasa algo? Necesitamos hablar, respondí. Los dos. Llegué 20 minutos después. La casa de Daniel estaba a oscuras, excepto por una luz encendida en la sala. Teo abrió la puerta antes de que tocara. Estaba desaliñado, con sudadera grande, ojeras profundas y esa mirada temblorosa que te rompe por dentro. Pasa, dijo, haciéndose a un lado. Entré. La casa olía a encierro, a humedad, a cansancio emocional. Teo se dejó caer en el sillón, como si llevara semanas sin descansar de verdad. ¿Qué quieres hablar? Preguntó, tratando de sonar normal. Lo miré. Y vi a un niño atrapado en el cuerpo de un joven adulto. Un niño que no había tenido a quien pedir ayuda. Un niño que Daniel siempre usó como escudo, excusa y herramienta para manipular al mundo. Me senté frente a él. Teo, dime la verdad, pedí con suavidad. ¿Tú sabías algo de esa rehabilitación en Suiza? Teo me miró como si le hablara en otro idioma. ¿Qué? Parpadeó. ¿Cuál rehabilitación? Mi respiración se detuvo un segundo. La rehabilitación, repetí, la que según tu papá y tu abuelo necesitan pagar urgentemente. La razón por la que me pidieron todo mi ahorro. Teo se sentó más erguido, confundido. Alex, yo no tengo ningún lugar reservado en ningún país. Nadie me ha hablado de eso. Ni plan, ni fecha, ni médico, nada. No existe. Ese no existe cayó sobre mí como un ladrillo. Aunque lo sospechaba. Escucharlo de su boca fue diferente. Fue real. Fue definitivo. Fue la confirmación más cruel y al mismo tiempo más liberadora que pude recibir. La rehabilitación era una mentira. Daniel no quería ayudar a su hijo. Daniel quería financiar su desastre personal con mi dinero. Me froté la cara con ambas manos. Tenía que confirmarlo contigo, murmuré. Teo bajó la mirada. Estaba avergonzado, pero no por él. Por su padre. Lo siento, Alex, dijo, casi en un susurro. Yo sabía que mi papá estaba desesperado por dinero. Pero no sabía que te estaba metiendo en esto. Me acerqué y puse una mano en su hombro. Teo, tú no tienes la culpa de nada. ¿Me escuchas? Tú no eres responsable de las decisiones de tu papá. Ni de las de tu abuelo. Ni de las mías. Tú eres el único inocente en esto. Teo apretó los dientes. Vi cómo sus ojos se llenaban de rabia contenida. A veces desearía poder irme, confesó. Irme lejos. Donde nadie me use para pelear. Donde no tenga que ser el problema que todos dicen que soy. Mi corazón se apretó. Tú no eres un problema, dije firme. Eres un muchacho que necesita ayuda real. No mentiras, no manipulación, no etiquetas. Ayuda de verdad. Teo se cubrió el rostro. No sé cómo pedir ayuda, susurró. Nadie me escucha. Nadie me toma en serio.
Solo soy la excusa de mi papá para conseguir dinero. Me arrodillé frente a él. Yo te escucho, dije. Te escucho hoy, te escuché siempre, y te voy a escuchar mañana también. Teo levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, húmedos. ¿Y qué hago, Alex? Preguntó, con la voz quebrada. Me quedé en silencio un momento. No porque no tuviera respuesta, sino porque necesitaba dársela con verdad. Lo primero, dije, es que tienes que saber algo. El dinero que se pagó para tu rehabilitación no existe. Teo arrugó el entrecejo. ¿Cómo que no existe? Lo que se llevaron no era mi verdadero ahorro. Era una cuenta temporal. Un señuelo. Una trampa para detenerlos y para protegerme. Teo abrió los ojos sorprendido. ¿Me estás diciendo que nunca quedaste en la ruina? Negué lentamente. No, Teo. Tu padre y el abuelo no me dejaron en cero. Se llevaron justo lo que yo quería que se llevaran. La parte que podía perder sin perderme a mí mismo. Teo guardó silencio. Era como si estuviera procesando todo a la vez. La mentira de la rehabilitación. La manipulación. Y la revelación de que no estaba financiando su recuperación, sino la caída moral de su propia familia. Lo siento tanto, dijo, llevándose las manos al rostro. No te disculpes, respondí. Esto no es tu culpa. Y aquí está la parte importante. Me incliné un poco más. Yo te voy a ayudar. Sin mentiras. Sin agendas. Sin usar tu dolor como moneda. Teo comenzó a llorar. No un llanto escandaloso. Un llanto silencioso, agotado. De alguien que, por primera vez, siente que tiene a alguien de su lado. Se inclinó hacia mí y me abrazó. Nunca había sentido un abrazo tan frágil. Tan real. Gracias, susurró. Nadie nunca me había dicho eso. Cerré los ojos. Ese abrazo. Ese instante. Me dio la respuesta que no sabía que necesitaba. Asterisco mi familia si me quitó algo ese día. Pero no fue mi dinero. Fue el último pedazo de duda que tenía sobre quién merecía mi lealtad. No Daniel. No mi papá. Era Teo. El único inocente. El único que valía la pena salvar. Esa noche casi no dormí. No por miedo. No por ansiedad. Sino por una nueva claridad que me quemaba por dentro. Los últimos años de mi vida habían sido una cadena invisible que yo mismo permití que me pusieran. Cada sacrificio, cada sigo obligado, cada transferencia emocional y financiera. Todo había sido una forma de mantenerme dócil, disponible, funcional. Pero ahora lo veía con una nitidez cruel. Mi familia nunca había querido ayuda. Quería control. Quería tenerme donde siempre me habían tenido, abajo. A las 9 de la mañana del día siguiente, el caos comenzó. Mi celular sonó 4 veces seguidas. Una llamada de mi papá. Otra de Daniel. 3 mensajes urgentes. Luego, un audio casi gritado. Alex. El dinero no está. La cuenta se bloqueó. ¿Qué hiciste? Me quedé mirando la pantalla sin parpadear, sintiendo cómo la ironía se instalaba en mis labios como una sonrisa inevitable. No respondí. Los dejé hervir. Un minuto después, Daniel llamó otra vez. Contesté. ¿Qué pasó, Daniel? Pregunté con una calma que lo enfureció al instante. No te hagas el estúpido. Gritó. El dinero no aparece. Está retenido. Nos engañaste. Me acomodé en el sillón. ¿Engañarlos? Repetí. Yo solo hice la transferencia a la cuenta que me dieron. Si algo pasó después, eso no es asunto mío. Escuché cómo él golpeaba algo. Un mueble, la mesa, una pared. Cuando Daniel perdía control, su cuerpo hablaba antes que su mente. No puedes jugar así, Alex. Era dinero para tu sobrino. Ahí estaba de nuevo. El arma favorita de mi familia. El chantaje emocional disfrazado de altruismo. ¿Mi sobrino? Pregunté. ¿O tu deuda? Hubo un silencio brutal. Uno que respiraba culpa. Uno que me confirmó, sin necesidad de verlo, que mi golpe había llegado directo al centro. No sabes de qué hablas, dijo Daniel, pero su voz ya no tenía fuerza. Ah, ¿no? Respondí. Ayer hablé con Teo.
No tiene ningún vuelo a Suiza. No tiene reservación en ningún centro. No tiene médicos asignados. No tiene nada. ¿Eso también es mi culpa? Daniel se quedó mudo. Yo podía imaginar su rostro, ese temblor en la mandíbula, esa mezcla de rabia y miedo cuando se quedaba sin argumentos. Papá me llamó, insistió él finalmente. Él me dijo que eso era lo que necesitábamos hacer. Él confió en ti. Me reí. Fue una risa suave, triste, pero firme. No, Daniel. Papá confió en tu versión de mí. Esa que llevas años inventando para justificar todo lo que haces. Otra vez silencio. Pero este era distinto. Era el silencio de alguien que sabe que ya no tiene dónde esconderse. Tienes que arreglar esto, dijo Daniel finalmente. Es tu obligación. Eres parte de esta familia. Eres parte de esta familia. Esa frase había sido mi cárcel durante décadas. La excusa para abusos pequeños y grandes. La justificación para vaciar mis ahorros, mis fuerzas, mis límites, mis emociones. Esta vez, la escuché como si viniera de muy lejos. Como una orden que ya no tenía efecto. Daniel, dije con voz baja pero firme. Lo único que era realmente mío. Ya no lo tienen ustedes. Lo demás, pueden quedárselo. Mi hermano respiró hondo. Lo escuché tratando de retomar el control, de recuperar su postura dominante, de volver a ser el Daniel que imponía miedo. Pero ya no funcionaba conmigo. Alex, su tono cambió. Se volvió suplicante. No puedes dejarnos así. En serio no puedo cubrir esto. No puedo pagar las deudas. No puedo sostener la casa. No puedo pagar el coche. No puedo. Ayúdame. Eres mi hermano. Ahí estaba. La verdad al descubierto. Daniel no quería salvar a Theo. Ni a la familia. Quería salvarse a sí mismo. Pero algo dentro de mí, algo que yo creí muerto, se activó al escucharlo. Compasión. No por él. Por Theo. Porque detrás de ese desastre emocional llamado Daniel, había un muchacho de 18 años al que ellos habían usado como un escudo humano. Un muchacho que me había dicho la noche anterior. Nadie me escucha, Alex. No podía permitir que Theo pagara por los pecados de su padre. Pero tampoco podía permitir que Daniel siguiera destruyéndome para sostenerlo. Daniel, dije finalmente. No voy a dejarte caer del todo. Pero tampoco voy a cargarte. ¿Entonces qué hago? Preguntó él, al borde de romperse. Lo que debiste hacer hace años. Asumir tus decisiones. Hubo un largo silencio. Un silencio donde imaginé a Daniel hundiendo la cara en las manos. Golpeando el volante de su coche. Caminando en círculos. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé. Mi hermano nunca fue fuerte. Solo fue ruidoso. La llamada terminó sin resolución. Pero yo ya sabía que ese era el preludio de su caída. Esa tarde, mi papá me llamó. Su voz venía quebrada, pero no por dolor. Por furia. Alex. ¿Qué hiciste? El dinero no está. Nos dejaste en ridículo. Esto es una traición a tu familia. Traición. La ironía casi me hizo sonreír. No, papá, respondí con calma. Yo no los traicioné. Yo solo dejé de ser su cajero. Nos estás hundiendo. Gritó él, perdiendo la compostura. Eres igual que tu madre, siempre preocupándote por ti. Mis ojos se endurecieron. Mi madre, dije lento, jamás me habría pedido que cargara con esto solo. Y tú lo sabes. Hubo un silencio tenso. El tipo de silencio que se rompe antes de un terremoto. Te vas a arrepentir de esto, Alex, escupió él finalmente. No más que ustedes, respondí, y colgué. Cuando cerré el teléfono, no sentí culpa. Sentí alivio. Porque en ese instante entendí algo poderoso. Mi familia estaba cayendo. Pero no porque yo los hubiera destruido. Sino porque por fin dejé de sostenerlos. Era el comienzo del derrumbe. Y, paradójicamente, el comienzo de mi reconstrucción. El teléfono dejó de sonar por un rato. Ese silencio, después de días y años de exigencias, reclamos y cargas invisibles, se sintió como un respiro profundo después de haber estado meses bajo el agua. Pero sabía que no iba a durar. Mi familia no descansaba cuando quería algo.
Mucho menos cuando creía que había perdido control. No pasaron ni 2 horas cuando golpearon la puerta de mi departamento. Golpes fuertes. Nerviosos. Cargados de rabia. Miré por la mirilla. Daniel. Y detrás de él, mi papá. Respiré hondo antes de abrir la puerta. No por miedo, sino porque por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Abrí. ¿Qué hacen aquí?, pregunté. Daniel entró sin permiso, como si todavía tenía autoridad sobre mi espacio. Mi papá lo siguió, con esa expresión mezcla de decepción y furia que había dominado mi infancia. Queremos respuestas, exigió Daniel, agitando el teléfono en la mano. Ahora. Cerré la puerta con calma. Adelante, dije. Hablen. Mi papá dio un paso al frente. Alex, el banco nos dijo que la cuenta a la que transferiste el dinero fue marcada como sospechosa. Que no pueden moverla, ni verla, ni disponer de ella. ¿Explica eso? Claro, respondí. Siéntense. Lo dijeron como una orden. Pero lo hice sonar como una invitación. Eso los descontroló de inmediato. Se sentaron. Yo no. Los miré desde arriba, por primera vez. Empecemos por lo básico, dije, cruzando los brazos. El dinero que transferí no era mi dinero real. Los ojos de Daniel se abrieron con un sobresalto casi infantil. ¿Qué? No, no, eso no es posible. Esa era tu cuenta principal. No, corregí. Esa era la cuenta que yo quería que ustedes vieran. Nada más. Mi papá golpeó la mesa con la palma abierta. Nos mentiste. Nos engañaste. Nos pusiste una trampa. Yo lo observé en silencio. Era la primera vez que decía exactamente lo que había pasado. Pero con un tono como si fueran ellos las víctimas. No, dije con firmeza. No los engañé. Solo les permití actuar tal como son. Mi papá entrecerró los ojos. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, respondí, porque toda mi vida ustedes se han aprovechado de mí. Porque nunca pedí nada. Porque siempre dijeron que la familia es primero, pero solo cuando se trataba de mis sacrificios. Porque jamás hicieron una pausa para preguntarme qué necesitaba yo. Daniel se levantó abruptamente. No digas estupideces. La familia siempre te trató bien. Reí. No pude evitarlo. ¿Bien? Daniel, ¿quieres ejemplos? ¿O prefieres que te diga cuántas veces pagué tus deudas? ¿Cuántas veces salvé tus errores? ¿Cuántas veces mentí por ti para que papá no se decepcionara? Daniel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mi papá lo miró como si recién se enterara de algo. Me incliné un poco hacia ellos. El dinero que ustedes se llevaron era una prueba. Nada más. Un espejo. Quería ver qué harían cuando creyeran que podían vaciarme por completo. Daniel bajó la mirada. Mi papá respiraba agitado, como si quisiera discutir pero no encontrara los argumentos. Los dejé sentir el peso de mis palabras antes de continuar. ¿Y saben qué descubrí? Dije. Que no les importaba Teo. Que no les importaba mi bienestar. Que no les importaba la verdad. Solo querían verme caer, para que ya no pudieran sentir envidia. Daniel levantó la cabeza. Yo no te tengo envidia. ¿No? Pregunté. Entonces, ¿por qué sonreíste cuando pensaste que estaba en la ruina? ¿Por qué brindaste anoche diciéndome, bienvenido al mundo real? ¿Por qué celebraste mi supuesto fracaso como si fuera tu victoria? Daniel enmudeció. Mi papá intentó retomar el control. Alex, dijo con esa voz autoritaria que durante años me hizo encogerme, tú siempre has tenido más suerte que tu hermano. Más estabilidad. Más recursos. Era normal que ayudaras. Tú estabas mejor. No, papá, interrumpí. Yo no estaba mejor. Yo me construí. Con trabajo. Con disciplina. Con sacrificios. Con cosas que ustedes nunca vieron porque nunca les convenía verlas. Me acerqué un paso. Ustedes no me hicieron fuerte. Me hicieron útil. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Entonces llegó el golpe final. Saqué un folder del cajón del escritorio y lo puse sobre la mesa. Esto, dije, es mi fideicomiso. ¿Dónde está mi dinero real? Protegido legalmente. Intocable.
Inaccesible para cualquiera que no sea yo. Daniel tragó saliva. ¿Desde cuándo? Desde antes de que mamá muriera, respondí. Ella me dijo que me cuidara. Que aprendiera a decir no. Que ustedes siempre iban a pedirme más. Mi papá palideció. La mención de mi madre siempre lo sacudía. Ella sabía. Preguntó. Ella sabía todo, dije con firmeza. Y me enseñó lo que ustedes jamás quisieron. Que mi valor no se mide por cuánto puedo soportar, sino por cuando elijo detenerme. Daniel pasó una mano por su cara. Mi papá se hundió en la silla. Entonces dije la frase que los quebró. Ustedes no perdieron dinero. Perdieron acceso. Perdieron poder. Perdieron la versión de mí que podían usar. Y mientras ese silencio se instalaba entre nosotros, un nuevo pensamiento nació dentro de mí con fuerza. Hoy, la verdad salió a la luz. No la que ellos esperaban, sino la que yo necesitaba. Daniel se hundió en el sillón, como si toda la arrogancia que había sostenido durante años hubiera abandonado su cuerpo de golpe. Mi papá miraba al piso, sin hablar, sin respirar casi, como si estuviera frente a una verdad que nunca se había permitido ver. Yo seguía de pie, respirando profundo, sintiendo una calma que me sorprendía incluso a mí. Entonces, dijo mi papá al fin, con voz quebrada, ¿esto es tu venganza? Negué lentamente. No. Si yo quisiera venganza, papá, créeme que ustedes no estarían sentados aquí. Esto es un límite. Uno que debió existir hace mucho tiempo. Daniel se pasó las manos por la cara, desesperado. No puedes hacer esto, Alex, no puedes dejarnos con nada, no puedes. Claro que puedo, lo interrumpí. Y no porque quiera verlos caer, sino porque ya no voy a caer con ustedes. Mi papá levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, tensos. Pero somos tu familia. Sonreí con una tristeza suave. La familia no es una excusa para robar. No es una excusa para manipular. No es una excusa para destruir a alguien y luego llamarlo egoísta cuando deja de permitirlo. Guardaron silencio. A continuación, respiré hondo y solté la verdad final, esa que llevaba años encerrada en mi pecho. Papá. Daniel. Ustedes no me dejaron sin nada. Ustedes se llevaron exactamente lo que yo estaba dispuesto a perder. Lo que no era esencial. Lo que no tenía alma. Me miraron confundidos. ¿Y qué te quedó entonces? Preguntó Daniel, casi con burla, casi con resignación. Me senté frente a ellos por primera vez en toda la conversación. Me quedó lo único que importa, dije. Mi paz. Mi dignidad. Mi nombre. Mi libertad. Y Teo. Apenas dije su nombre, ambos desviaron la mirada. Teo vino a mí llorando, continué. Me dijo que ustedes nunca le dieron un plan real. Nunca le ofrecieron ayuda verdadera. Nunca le dijeron que valía algo más que sus errores. Nunca lo trataron como un hijo que necesitaba guía, sino como un instrumento para obtener dinero. Mi papá parpadeó, sorprendido por la crudeza de mis palabras. Él es tu responsabilidad, dije con calma, mirando a Daniel. No la mía. Pero yo lo voy a apoyar de verdad. No con lujos. No con mentiras. No con clínicas inventadas. Con algo que ustedes le han negado toda su vida. Honestidad. Daniel abrió la boca, pero volvió a cerrarla. No tenía argumentos. No tenía fuerza. No tenía nada. La máscara del hijo perfecto se había caído. La máscara del hermano superior también. Ahora era solo un hombre enfrentándose a las consecuencias de lo que él mismo había causado. ¿Y ahora qué? Preguntó mi papá con voz áspera. Me levanté y tomé mi chaqueta. Ahora nada. No voy a denunciarlos. No voy a exhibirlos. No voy a destruirlos como ustedes intentaron destruirme a mí. Ambos levantaron la vista, sorprendidos. ¿Entonces nos vas a perdonar? Preguntó Daniel, casi esperanzado. Lo miré. No confundas paz con perdón. Perdonarlos, no puedo hacerlo hoy. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Pero lo que sí puedo hacer es esto. Me acerqué a la puerta y la abrí. Voy a dejarlos ir. Voy a soltar esta versión de ustedes que pensé que algún día cambiaría. Y voy a soltar la versión de mí mismo que ustedes fabricaron. Mi papá se puso de pie.
Alex, nosotros te queremos. Reí. Una risa suave, honesta, sin rencor. Papá, ustedes no me conocen. ¿Cómo podrían quererme? Ese golpe no fue gritado. Fue más profundo. Fue verdad. Daniel bajó la cabeza. Mi papá tragó saliva. Me quedé un instante más en la puerta para decirles la frase que necesitaban escuchar. La frase que cerraba un ciclo de décadas. No se preocupen por el dinero. Considérenlo mi despedida. Mi último acto de amor hacia una versión de ustedes que ya no existe para mí. Tomé aire. Pero entiendan esto. Lo que realmente era mío. Lo que tenía valor. Lo que podía reconstruirme. Lo que me hacía ser yo. Eso no lograron tocarlo. Di un paso hacia afuera, pero antes de cerrar la puerta, agregué. Se llevaron todo lo que no importaba. Yo me quedé con lo esencial. Cerré. Y cuando la puerta hizo clic, sentí como 36 años de culpa, obediencia y dolor se iban desvaneciendo como polvo al viento. Más tarde, fui a ver a Teo. Lo encontré sentado en la entrada de su casa, mirando el suelo. Cuando me vio, se levantó rápido. ¿Lo solucionaste? Preguntó nervioso. Sonreí y puse una mano sobre su hombro. Teo, no te preocupes por nada de eso. Hoy empieza algo nuevo para los dos. Sus ojos se llenaron de un alivio que me quebró por dentro. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntó. Vamos a empezar por el principio, le dije. Con ayuda real. Tú y yo. Sin mentiras. Sin manipulaciones. Sin miedo. Teo respiró profundo. Gracias, Alex. Por no dejarme solo. Lo abracé. Y supe, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta. Porque aunque mi familia había intentado destruirme. Aunque pensaron que me habían quitado todo. Aunque celebraron mi supuesto derrumbe. La verdad era otra. Nunca podrán quitarme lo que realmente soy. Nunca podrán tocar lo que construí por dentro. Y nunca podrán cambiar el hecho de que lo único que me importaba seguía intacto. Mi paz. Mi libertad. Y Teo. Ese fue mi verdadero triunfo. Ese fue mi nuevo comienzo. Y mientras caminábamos juntos hacia la calle, supe que finalmente estaba viviendo una vida mía. Una vida sin cadenas. Una vida donde, por primera vez, yo decidía.